¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy el tema de conversación será el rechazo por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que buscaba la desinscripción de los registros electorales. Todo esto en el marco del debate y de la discusión que se ha dado por el proyecto de voto obligatorio. Antes de entrar en detalle, antes de entrar en la conversación, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Tras no reunir el quórum necesario para la aprobación de su idea de legislar, la iniciativa que incorporaba un procedimiento de desinscripción voluntaria y temporal quedó archivada. El proyecto establecía un mecanismo que debía realizarse antes de una elección o plebiscito. Se contemplaba que los y las electoras acudieran a la oficina del servicio electoral o a su sitio web con su clave única. Por otra parte, los ciudadanos residentes en el extranjero podían presentar la solicitud a través del consulado respectivo. El texto formaba parte de una batería de propuestas que discute el Congreso Nacional para reponer el voto obligatorio. En ese sentido, se busca perfeccionar el sistema electoral precisando las sanciones por no ir a votar y permitiendo la desinscripción temporal, materia que, sin embargo, fue rechazada y respecto de la cual, de acuerdo a la Constitución, no podrá legislarse hasta pasado un año. Un proyecto relacionado que sí se implementará en las próximas elecciones es el que privilegia la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Y revisábamos ahí los principales antecedentes de este proyecto, de este rechazo finalmente que se registró acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello, establecemos de inmediato el diálogo con la diputada Andrea Parra, quien gentilmente nos acompaña. Diputada Parra, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Hola, ¿cómo están? Diputada, sí, muy bien, diputada. Consultarle justamente respecto a esta iniciativa, este proyecto que no vio la luz, no podrá ser presentado nuevamente sino hasta un año y que, si bien es cierto, estaba dentro de la batería de iniciativas que apuntan a, digamos, modificar el tema del voto en el sentido de, por ejemplo, el voto obligatorio. Este proyecto, sin embargo, no logró prosperar. ¿Cuál es la razón justamente de ese rechazo? ¿Por qué finalmente no se logra avanzar en la sala, si bien es cierto en la comisión había más o menos un consenso respecto de que era necesario legislar al respecto? Bueno, yo creo que últimamente en la sala han estado ocurriendo cuestiones bastante curiosas, digamos. Yo creo que esta cercanía con las elecciones a veces hace que muchos parlamentarios ni lean los proyectos y no se den cuenta de lo que están haciendo. Yo quiero serte bien honesta, yo creo que lo que ocurrió ayer en la sala fue de una irresponsabilidad mayúscula. Porque esto hace peligrar que efectivamente el voto obligatorio, que precisamente hoy día está puesto en tabla después de varias veces que se puso en tabla en el Senado, que en su segundo trámite, pueda ver la luz. Porque bien sabes tú, ¿no es cierto?, que yo que he seguido el debate en el Senado, uno de los planteamientos de muchos de los senadores de la UDI es precisamente que en situaciones de voto obligatorio debe siempre existir algún mecanismo de salida, porque tal como nosotros hemos planteado en este proyecto, es que el voto es un derecho, no un deber, y por lo tanto, como derecho a ejercer, debe haber un procedimiento en el cual, tras un proceso reflexivo, las personas puedan de manera temporal, por el siguiente proceso eleccionario, puedan no hacer ejercicio de ese derecho. Y la verdad las cosas es que cuando irresponsablemente ayer se rechaza apenas por 2 votos, lo que ocurre es que le estamos dando todos los argumentos a aquellos, ¿no es cierto?, que se han negado a avanzar en el voto obligatorio. Entonces lo más probable que puede ocurrir hoy día en la sala del Senado es que sencillamente el voto obligatorio termine rechazándose, porque en política usted sabe mejor que yo que es necesario llegar a algunos consensos y algunos acuerdos para poder avanzar en políticas tan importantes como el voto obligatorio. Yo lamento muchísimo, te vuelvo a insistir, la responsabilidad de algunos colegas. Pero uno de los argumentos, diputada, es que podría resultar un contrasentido el hecho de tratar de impulsar un voto obligatorio, mientras que por otro lado se está, digamos, impulsando una norma que permite a la gente
no participar de una elección, o sea, que allí habría una dicotomía que no es válida y que no permitía avanzar en este proyecto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso habla de no entender mucho, digamos, de qué es lo que se trata el proyecto, porque yo insisto, esto no es desde la perspectiva de quienes somos autores de ese proyecto, el voto no es una obligación, sino que es un derecho, ¿ya? Y nosotros hemos planteado el voto obligatorio, que va a ser, digamos, para todos, porque es absolutamente necesario, ¿no es cierto?, que las personas participen en un momento además tan importante para el destino del país, que las personas sean parte de las decisiones políticas en momentos estratégicos como este. Y por lo tanto no podemos seguir siendo el país en el mundo que tiene menos participación ciudadana, porque además... mi querido amigo, quiero decirte, ¿no es cierto?, que poco importa quién vaya a ser el próximo presidente o presidenta de la República si la participación sigue siendo tan paupérrima como ahora, porque cualquier gobierno que venga va a gozar de muy poca legitimidad y está destinado al fracaso, y por lo tanto era necesario avanzar en el voto obligatorio, pero siempre, ¿no es cierto?, porque si no nos transformaríamos en una dictadura, siempre tiene que haber mecanismos de salida. Y este proyecto lo que plantea, ¿no es cierto?, es que tú tienes la posibilidad de desinscribirte temporalmente para el próximo proceso obligatorio, para el próximo proceso electoral, por esa única vez, después vuelves de manera automática al padrón, y eso tienes que hacerlo en un proceso que se hace o con clave única o se hace frente al CERVEL, que tiene, digamos, y que toma su tiempo, porque se entiende, ¿no es cierto?, que es un proceso reflexivo y que tiene que ser hecho incluso hasta 170 días antes del proceso eleccionario. Entonces, no es que sea que tú masivamente tú vayas, ¿no es cierto?, y te metas en este proceso de desinscripción. No tiene ningún contrasentido, todo lo contrario. Reafirma, porque además este proyecto tiene que entender que tiene que buscar legitimidad social. Tú no puedes obligar a todo el mundo sencillamente como una orden de un dictador a que vote obligatoriamente sin un mecanismo de salida. Siempre tiene que haber mecanismo de salida. Y a mí me parece que esto ha sido un error muy profundo y que nos va a costar probablemente muy caro. O sea, este proyecto no era derechamente abrir la puerta a la ciudadanía para que se desinscribiera masivamente y aumentara o mantuviera estos rangos de baja participación que tenemos en cada una de las elecciones que hemos vivido. No, es imposible. Yo creo que eso en la práctica es bien difícil. Por eso te digo, esto es producto, ¿no es cierto?, de un proceso reflexivo. El proyecto de desinscripción voluntaria está hecho para que tú te tomes tu tiempo y que requiera, ¿no es cierto?, de un proceso para que tú puedas hacerlo. Y que es legítimo, tú puedes optar por eso, pero es imposible que esto sea masivo. Entonces, lo que ocurre es que aquí hay muchos colegas que ni siquiera leyeron el proyecto, no se dieron el tiempo y votaron de manera, creo yo, y quiero decirlo con dureza, de manera muy, muy irresponsable. Muy irresponsable. Tú lo único que haces con esto hoy día es abrirle la puerta y darle todos los argumentos a quienes se niegan a avanzar, ¿no es cierto?, en abrir la participación para que rechacen el voto obligatorio. Y yo espero que eso no ocurra, pero es muy probable gracias a la irresponsabilidad que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que vimos, diputada, también fue una votación que, digamos, fue bastante transversal, tanto para la aprobación como para el rechazo y la abstención. No hubo quizá bloques políticos determinados, por ejemplo, uno aprobando y otro rechazando. Fue bastante dividida el pool justamente por parte de los parlamentarios. O sea, a las claras esto revela que no es un tema a lo mejor político, un proyecto de estas características, sino que es un tema de cómo los parlamentarios, desde su punto de vista, de sus sensibilidades, perciben lo que es la obligatoriedad del voto o no. Bueno, sin duda, porque, bueno, tú bien sabes, ¿no es cierto?, las dinámicas de la Cámara, y quienes estamos más encima de estos procesos somos quienes estamos en las comisiones. Yo ayer la verdad es que escuché argumentos increíbles, desde que no podíamos avanzar en primer trámite en este proyecto porque el voto obligatorio todavía no está aprobado finalmente ni publicado en el diario oficial. Entonces, la verdad es que
Estas son las dinámicas que ocurren y que resultan, digamos, bien particulares en estos casos. Bueno, hoy día, como tú sabes, se va a votar el proyecto en el Senado ya en su último trámite, con un resultado incierto, sin duda, producto, ¿no es cierto?, de la votación en la Cámara. Lo único que yo te puedo decir es que finalmente, si es que lográramos la aprobación del voto obligatorio, si es que lográramos, esta requería de proyectos complementarios, y este es uno de los proyectos complementarios. El otro proyecto complementario es el que dice relación, ¿no es cierto?, con probablemente multas o incentivos para efectos de quienes voten o no voten. Y ese proyecto necesariamente requiere el patrocinio del Ejecutivo, un patrocinio del Ejecutivo que hoy día no tenemos. Entonces, la verdad es que hay que siempre analizar el escenario completo antes, ¿no es cierto?, de votar los proyectos, y yo creo que eso no ocurrió ayer, que algunos levantaron algunos discursos bien insólitos, como decir que no podíamos todavía legislar sobre una iniciativa que todavía no estaba aprobada, y la verdad es que, bueno, es lo que hemos visto en la Cámara en este último tiempo. Yo lo lamento profundamente, créeme, pero son las dinámicas que tienen algunos colegas de ser muy irresponsables respecto, ¿no es cierto?, de las reflexiones que tenemos que dar como país. Yo la verdad es que creo que vamos a tener un problemón respecto de la participación ciudadana. Piensa tú que en mayo, 6 de cada 10 personas se quedaron en su casa. En la segunda vuelta de gobernadores, 8 de cada 10 personas se quedaron en su casa. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un gobierno, un parlamento con algo de legitimidad si tenemos esos niveles de participación? Somos el peor país en el mundo en términos de participación ciudadana. Sí, un tema... la verdad es que da pena nomás ver este escenario. Sí, y un tema que va a quedar abierto a la espera, obviamente, de cómo continúen los trámites legislativos de las distintas iniciativas que hemos estado mencionando. Diputada Andrea Parra, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Y continuamos revisando los alcances que dejó justamente esta votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a este proyecto que finalmente tendrá que ser archivado porque la iniciativa no logró los votos para ser aprobada o respaldada en su idea de legislar. Al respecto conversamos con el diputado Jaime Mulet, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Gracias, diputado Mulet, por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, vamos de inmediato al desglose de lo que significa este proyecto de ley que, lo decíamos recién, fue rechazado en su idea de legislar, no se puede presentar dentro de un año más, pero en sus fundamentos la iniciativa entregaba la posibilidad a las personas de desinscribirse de los registros electorales para no, tener la obligatoriedad de participar en los comicios, ya sea los próximos o los subsiguientes. ¿Cuál es la visión suya al respecto en orden a los alcances de este proyecto que fue rechazado? Mira, yo voté en contra, obviamente. Yo creo que este proyecto es contradictorio con el que aprobamos hace algún tiempo atrás y que está en el Senado, ¿cierto?, respecto de que el voto sea obligatorio. Yo creo que no se puede jugar en esta materia. He sido una persona que ha tenido en esto una línea desde siempre. Yo creo que el voto en la democracia, en el sistema democrático, es una obligación, es un deber. Sin perjuicio ser también un derecho, pero van los dos juntos. Por eso que hace muchos años atrás, que fui parlamentario, también voté en contra cuando se traspasó a voluntario, impulsado por la propia Concertación en aquella época y muy celebrado por la derecha. Fui uno de los pocos votos en contra cuando se traspasó de obligatorio a voluntario. Y ahora soy autor de uno de los proyectos de ley que establece el voto obligatorio, ¿eh? Y por eso que se aprobó ya y que está en el Senado. Ahora, el proyecto que usted me pregunta es el que permite la desinscribirse del voto obligatorio, o sea, permite salirse del voto obligatorio a los ciudadanos. Buscaba eso el proyecto, que creo que muy merecidamente se rechazó. ¿Por qué? Porque si usted establece, y ya la discusión se hizo, que el voto va a volver a ser obligatorio, bueno, que sea obligatorio. Porque si va a permitir que una persona se retire, se desinscriba, ¿cierto?, y salga de los registros electorales, significa que el voto es voluntario. Si esto no hay que ser muy sesudo para entender, o es obligatorio o es voluntario.
Si tú te puedes retirar, ¿cierto? Decir, bueno, yo no participo, pasa a ser voluntario. Y yo tengo la convicción profunda de que el voto debiera ser obligatorio, por eso que voté a favor del voto obligatorio, por eso que voté en contra cuando traspasó a voluntario. Entonces, he mantenido coherencia en esta materia. Yo sé que hay gente que no le gusta, obviamente, esto es una decisión de fondo, compleja. ¿Ah? Yo he estudiado la historia electoral chilena y lo hice hace mucho tiempo a propósito de la discusión que se hizo años atrás, cuando se cambió a voluntario. Y la historia electoral chilena, desde mi perspectiva política, señala con claridad que a mayores niveles de participación siempre hay detrás mayor nivel de obligación del voto. Desde el voto censitario del siglo XIX, la incorporación de las mujeres, las grandes masas que se incorporan cuando el voto se hace obligatorio, participan, y creo yo que la democracia se va perfeccionando y va aumentando la participación de la ciudadanía. Cuando el voto se traspasa a voluntario o a desinscribirse, si es que se quiere, que es lo mismo, creo que desincentiva esa participación y favorece también a los sectores dominantes de las sociedades más que a los sectores más modestos, y eso me preocupa. Ahora, diputado, quienes impulsaban este proyecto que finalmente fue rechazado dicen que lo que se buscaba era compatibilizar los puntos que usted mismo mencionaba recién, que es el hecho de que el voto sea un deber con que también sea un derecho. Deber desde el punto de vista del proyecto de voto obligatorio y derecho desde el punto de vista de la desinscripción, o sea, que la gente también tenga la posibilidad de, a través de un proceso reflexivo, no de un día para otro, sino que cumpliendo ciertos requisitos, decir, en esta elección yo no quiero votar porque no me siento representado por cualquier factor y solamente por esta elección me voy a marginar del proceso. O sea, lo que dicen quienes impulsaban esta normativa es que así se compatibilizaba tanto el deber con el derecho. No es partidario usted esa afirmación. No, a mí no me complica eso. Yo siempre lo he visto como un deber el voto. Y obviamente un derecho, el derecho adquirido de poder ir a votar y de votar. ¿Ah? Y creo que eso es muy relevante. Yo creo que hay 2 o 3 aspectos donde la ciudadanía, sobre todo los mayores de edad, los ciudadanos, no se pueden sustraer, que es el pago de impuestos. Nadie puede decir, no, yo me retiro, no voy a pagar impuestos, voy a tener utilidad, pero no voy a pagar impuestos. La obligación de participar está en las elecciones. Si yo no quiero, voy y voto en blanco, voto nulo si no me gusta ninguno, un rayo el voto, en fin, o elijo uno u otro. Pero va a tener que, claro, uno dice, pero vamos a tener que obligarlo a ir, ¿para qué? Si no quiere votar. Yo creo que ahí es donde está la diferencia de fondo. Yo creo que sí hay que participar. Y en otra obligación creo que es muy importante también es defender al país en caso de una guerra, digamos, que es la obligación de defender a la patria, que tiene que ver con eso. Ojalá no ocurra nunca, pero hay situaciones donde a uno se le imponen determinadas cosas como los impuestos. Yo veo esa perspectiva, entiendo a los liberales, a la gente que siempre plantea que uno no hace lo que quiere, si quiere vota, si quiere no vota, si quiere paga impuestos, si quiere no paga impuestos. Yo no pertenezco a ese mundo. Yo creo más en la participación, en la comunidad, en la obligación de uno pronunciarse por lo que está pasando en el país. Si a uno no le gusta, bueno, a mí me pasó eso, a mí no me gustaba cómo funcionaba el país, y un día dije voy a ser candidato, y me metí para tratar de cambiar el país de acuerdo a lo que yo creo. Entonces creo que hay ciertas obligaciones, y una de ellas es participar de la comunidad, al menos en los procesos para elegir a las autoridades. Y si no me gusta ninguna, o voy yo de candidato como ciudadano, o no voto. ¿Te fijas? Creo que es la mirada que se tiene, y yo creo que debe verse esa mirada comunitaria, de coparticipación, que puede ser molesto para algunos, no me cabe la menor duda, pero creo que hay que establecerlo de esta manera. Lo otro creo que perjudica especialmente desde mi perspectiva política a los sectores que yo quiero que representar y que se produzcan cambios en el país, de manera que favorece más bien a los conservadores, y eso a mí no me gusta. Ahora, diputado, respecto a lo que significa el futuro de estas, porque estas iniciativas todas iban en una especie de paquete, el del voto voluntario, el proyecto de esta desinscripción y un tercer proyecto además que todavía no tiene el respaldo, el patrocinio del Ejecutivo, que también va en la línea. ¿No queda la mesa coja con el rechazo de este proyecto, considerando que... De ninguna manera. Que se buscaba justamente un avance integral en materia de derechos y deberes de los ciudadanos a la hora de votar? No, yo creo que de haberse aprobado este proyecto de desinscripción es como un voto
obligatorio con letras chicas, ¿ah? Es decir, que sí, pero no, ¿ah? Y la verdad es que es obligatorio o es voluntario. Y habrá que mojarse, ¿cierto? Y decir, bueno, el voto obligatorio es obligatorio. Hay gente que se va a molestar, que no quiere, es cierto. Y es una decisión que se tiene que tomar, y es una decisión por lo demás clásica, digamos, es una discusión antigua. Hay sociedades donde el voto es obligatorio, donde no es obligatorio. Y yo, por lo menos, mi opinión en esto es que sea obligatorio, incluso con sanción al que no vote, ¿ah? Con sanción, como se ha establecido en algunas oportunidades en la historia de Chile. ¿Y por qué? Ya di las razones, porque creo que es mejor, profundiza la democracia, favorece a aquellos sectores más modestos del país que tienen menos fuerza en la representación. Es lo que yo opino, lo que he visto, lo que he estudiado, y por eso que soy partidario que sea obligatorio. No obligatorio con letra chica. Y tendríamos, desde ese punto de vista, autoridades más representativas, porque aumentaría obviamente el universo electoral. Claro, autoridades más representativas, más votadas, y yo creo que también una mayor policromía, más colores en el Parlamento, en la representación, en los consejos municipales, donde sea necesario. Creo que eso, en la historia electoral, a mí me lo indica con claridad. Las grandes masas se favorecieron en gobiernos progresistas cuando fueron de alguna manera con grados de obligatoriedad. Mire lo que digo, a votar, porque en algún momento no era obligatorio. Incluso tenían miedo los sectores más de izquierda, en los 50, en los 40, tenían miedo a hacer el voto obligatorio pensando que los grandes patrones iban a llevar a la gente a votar por ellos mismos, digamos. Hasta de la izquierda venía el no ampliar la base electoral, no establecer un voto obligatorio con sanción. Es bien interesante la historia electoral chilena. Pero cuando se libera esto y el voto es obligatorio, con sanción, bueno, surgen gobiernos transformadores, Eduardo Frei Montalva, el mismo Salvador Allende. Por eso yo soy de esa línea, yo entiendo que haya otros que no, pero yo lo señalo con claridad. Creo que el voto es un deber y debe ser obligatorio. Perfecto, diputado. Un tema que va a seguir obviamente sobre la mesa y respecto del cual seguramente vamos a seguir conversando en el transcurso de las próximas jornadas. Diputado Jaime Mulet, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas de la contingencia, los temas de la actualidad, en este caso el voto obligatorio y este proyecto que resultó rechazado y que hacía referencia a la desinscripción de los registros electorales. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.